Hola a todos, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. El día de hoy tengo un invitado muy especial, el bien conocido por la comunidad mexicana, León Felipe Vanegas. ¿Cómo estás, León? Señor Camargo, bien, muy bien, muchas gracias. Me da mucho Pandemioso, gusto. pero contento. Me da mucho gusto tenerte por acá. No, pues, se agradece la invitación. El tema del día de hoy es otro tema que me interesa mucho. Poca gente lo conoce, poca gente lo ha explorado. Sin embargo, ¿Florete a ti, francés? León, no tan raro, no tan raro. Ah, Sin embargo, con León he tenido pláticas más de una vez al respecto y dije, bueno, qué mejor espacio para hablar de esto que filosofando. Entonces, sin gracias. más preámbulo, el tema de hoy es la relación que existe entre la esgrima y la danza, Ok. ¿no? Y tú siempre, León, hablas, ¿no? Me acuerdo mucho de esta frase que dices, si quieres mejorar en la esgrima, toma clases de baile de salón. Sí, sí, es el quieres que tu esgrima se vaya al cielo 2 horas de salsa a la semana. Bien, cuéntame de dónde nace esta idea. Es el marco teórico es este. Si me voy a las fuentes del Renacimiento, inclusive al siglo XIII, a los tratadistas alemanes, hay esta admonición de entrénate físicamente, los ejercicios marciales, y mantén las danzas militares. Esa es una referencia que creo que ubicas bien de tu lado. De las armas que yo trabajo en lo que es HIMA, hay esta idea de expresatura que tiene que tener la persona, es decir, ejecutar con esa preternaturalidad. Sobre esta idea también tenemos en el autor que ahorita estoy tratando de entender, que es Fabrice, algo que se llama caminar con resolución. Moverte sin sentimientos, esta gracia, esta soltura. Con este bagaje, yo tengo esta formación de esgrima clásica, donde el ejercicio se tiene que ejecutar sin pensarlo, un movimiento grácil. Ahora bien, cuando yo viví en la etapa que tuve en el box, me reconocían que tenía buena idea de tiempo y distancia, pero que yo necesitaba empezar a bailar para poder controlar los movimientos cortos. ¿Hacia dónde te lo regreso? En tradiciones marciales vivas, el movimiento corporal desarrollado es muy valuado. Ahora bien, como la fisiología humana es una, aunque sean muchas las actividades sociales, la recomendación desde lo contemporáneo que tengo es no voy a reconstruir las danzas alemanas del siglo XVI. No te voy a reconstruir la vida de la corte de la Venecia del 1600 o las peleas de barriada de la destreza. Lo que sí te puedo recomendar es que en paralelo a tu práctica física y tu práctica marcial, bailes. Reconstruyes tu concepción de tu cuerpo, afinas tu movimiento fino y en paralelo de que aprendes a usar el arma, aprendes a sentir el ritmo y el tempo de la realidad en la que estás. En lo personal no me interesa que una persona me pueda reejecutar la lámina 16 de Capoferro con metrónomo. Me interesa que una persona tenga suficiente control corporal para encontrar ese momento no consensual donde esa lámina 16 se aplica. Claro. ¿Te contesto bien o quieres que lo trabajemos desde alguna de las perspectivas que te narro? No, mira, me parece una introducción bastante sólida que deja abiertos un montón de puntos que quiero tratar contigo específicamente, ¿no? Vamos como diríamos en la danza, pasito a pasito. Sí. Exactamente. Pero una pregunta que me queda en el aire y que es con lo que quiero comenzar. Recuerdo hace tiempo, cuando Stephen Fink nos visitaba de las primeras veces, hablaba del mismo tema y nos decía cómo hay esta relación, cómo el ballet clásico, el que conocemos ahora como ballet clásico, nace realmente en las salas de esgrima como una forma de practicar el trabajo de pies y después evoluciona a un arte por sí mismo, ¿no?
Y hace no mucho, Christine Cosmo recogía esta anécdota también en su perfil de Facebook, ¿no? Entonces, es una de esas cosas que estoy seguro que tú tendrás más información que yo, que no he logrado profundizar tanto como quisiera. Y bueno, cuéntame ahí, ¿qué es lo que sabes? Ok, ahí tenemos que hacer una reconcepción de lo que es la esgrima. Vamos a ponernos muy aristotélicos tomistas, y lo lamento a todos, pero no queda de otra. La esgrima vamos a entenderla como una ciencia y arte del uso de las armas blancas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. La parte científica nos permite pensamiento estructurado, replicable, debatible y transmisible. Sí. La parte de arte nace del componente físico y el reconocimiento de que, aunque es una habilidad física, requiere un ejercicio intelectual y requiere el manejo del otro. En esta descripción aristotélico-tomista te estoy incluyendo en la parte del arte todo ese lenguaje no verbal y ese todo cultural que me permite generar en el otro la reacción que quiero. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Tú y yo como personas modernas entendemos la esgrima como una actividad más, pero la tenemos dislocada de un proceso educativo. Si regreso a la esgrima como una habilidad de un proceso educativo, es parte de tu formación cuando te enseño a leer, escribir, socializar, y es una puerta a otras habilidades. Contestando tu pregunta, las anécdotas son ciertas, pero el encauce es este. Yo le enseño a la persona a bailar y a pelear al mismo tiempo. Sí. Si especializo a la persona en el baile como una alegoría del esgrima para el teatro, nace el ballet. ¿El baile clásico tiene muchos pasos de la esgrima barroca? Sí. Pero el proceso formativo es de hacer esgrima, a jugar esgrima, a representar en el teatro la esgrima. Bien. Y así es como nace el ballet en los teatros. En vez de tener en nuestra visión mediterránea de entre obra y obra dos pugilistas, una ópera bufa, empieza a ver el ballet, empieza a ver las danzas. Claro. Esa es la razón por la que vas a encontrar estos fragmentos donde se habla que del esgrima al ballet y del ballet al esgrima. Claro. Ya no es la ludificación del esgrima, es la sublimación conceptual del esgrima la que hace el ballet. Y fíjate, es bien interesante, porque hace 6 años, más o menos, empecé a trabajar con actores, ¿no? En la licenciatura de Artes Teatrales de la Universidad del Estado. Y justamente, bueno, pues lo vemos como esgrima actoral. Sí. Y lo vemos un poquito de esta forma. El combate tiene que ser una parte elemental y estructural de su formación como actores, ¿no? Llevan danza, llevan canto, llevan evidentemente actuación y acrobacia, y dentro de esa misma formación se lleva el combate, ¿no? Entonces lo vemos más como una formación integral. Y algo de lo que siempre hablo con ellos es esto, les menciono, el ballet que ustedes están aprendiendo tal vez a través de la danza clásica o de cualquier otra escuela que lleven de baile, está relacionada a la esgrima. Así es. Y siempre viene esta sorpresa de decir, a ver, ¿cómo funciona eso? Porque, claro, como dices, en esta forma de injertar la esgrima en nuestra cultura moderna, perdemos de vista esa formación social, ¿no? Que podemos irnos por lo menos hasta los espartanos, para hablar de una formación integral desde la infancia, ¿no? Y entonces me dicen, ¿cómo es esto? Y les digo, a ver, párate, no sé, no soy especialista en ballet, pero no sé, párate en una primera o en una segunda posición, como tú sabrás más, ahorita me corriges. Y entonces, lo tradicional es primera y tercera posición. Exacto, ¿no? Primera y tercera. Entonces le digo, a ver, párate en una primera. Y se para, ¿no? Porque ellos identifican con facilidad. Y les digo, ahora párate en guardia. ¿No? Y es como, sí, ¿qué tanta diferencia hay entre una y otra? Luego les digo, a ver, si tú vienes con este movimiento tan estilizado, ¿no? Como este salto tan tradicional del ballet clásico, que vas avanzando sobre las puntas y de repente das este salto y esta extensión completa, mano estirada, pierna estirada a fondo,
y les digo, ¿qué diferencia hay, además de que estás en el aire, con un fondo con la espada? Y entonces empiezan a hacer esta conexión, ¿no? De decir, claro. Es el mismo cuerpo, es el mismo movimiento en un contexto ligeramente diferente. Yo te diría que muscularmente hablando, quitando la parte de la adrenalina, muscularmente hablando no hay mucha diferencia. Exacto. ¿No? O sea, es esencialmente la misma base. Y es lo que me lleva a la segunda parte. Cuando yo hablo con mis alumnos y empezamos a hablar de trabajo de pies, y les empiezo a hablar de los movimientos básicos del esgrima, ¿no? Que en la esgrima histórica pues tenemos una base de movimientos un poquito más amplia que ya lo que vemos en la esgrima olímpica, ¿no? Tendemos mucho al movimiento lateral. Sí. Y el cambio de guardia y el cambio de pierna, sobre todo en las tradiciones más medievales, que no requieren la guía de la pierna derecha. Y les digo, empiezan a hacer el cambio de guardia, ¿no? Y es un paso a 3 tiempos, cambio de un pie y el otro pie. Y se repite, ¿no? Y lo empiezan a ver y dicen, o sea, es como bailar. Les digo, sí, o sea, si tú aquí aprendes a hacer bien este movimiento, te prometo que empiezas a bailar mejor. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. Es como, y les da risa, pero es la realidad. Y entonces me hace mucho sentido eso que dices, ¿no? En nuestro contexto social, pues ya no tiene caso que te vayas a bailar, no sé, a lo mejor una polka. Ajá. Y a lo mejor, pues mejor vas y aprendes una cumbia. Sí. Y a muchos esgrimistas, por alguna razón, les causa choque cultural, ¿no? Hay en la cabeza, decir, a ver, si yo hago esgrima, ¿cómo voy a bailar cumbias? Pero la realidad es, como dices, manejas mejor el tiempo y estos intercambios, el encontrar el hueco y que tu cerebro y tus pies se conecten en el tiempo justo para poder realizar un contra o un ataque o una salida, ¿no? Sí. Si me permites una digresión, yo escucho de ti un problema de nosotros, los contemporáneos, los modernos. Primero, pensamos en esgrima y pensamos en el deporte. O sea, primero nos vamos a una subespecialidad, que es el deporte olímpico. Segundo, en nuestra visión moderna de lo que es una pelea, no hay la idea de que tiene que haber movimiento, más allá del torso. Entonces, creo que desde ahí tendríamos que abordar el tema. ¿En qué momento divorciamos movimiento de combate? Fíjate que es una buena pregunta, porque, y es una pregunta que creo que nos atañe como esgrimistas históricos, muy interesante, y que como mencionabas en el caso del box, y por eso a mí me gusta explorar otras artes, ¿no? Claro. Y que a veces siento que es algo que nos falta como comunidad, y que ahí es donde está la respuesta a lo que preguntas. ¿Dónde lo separamos? Cuando reconstruimos de una imagen. Porque como bien lo dices, o sea, un boxeador tiene un movimiento de cadera y de pies impresionante. Un esgrimista olímpico, si hay algo que yo reconozco al esgrimista olímpico, es la explosividad y la movilidad y la velocidad que tienen los pies. Lo ves en un taekwondoín, lo ves en alguien que practica capoeira, que es inherente al estilo. El ritmo es una parte esencial del combate. Y siento que esa ruptura viene de interpretar o reconstruir a través de una imagen y, como dices, de dejar de lado el contexto. Sí. Hay un componente fisiológico y en lo personal te lo narro así. Yo no me puedo explicar el ejercicio del esgrima si no es como parte de un proceso formativo. No es la espada por la espada, sea florete, sea mano y media, sea rapier. No me explico el ejercer el esgrima sin un proceso formativo. ¿Por qué? Si voy a hacer esgrima olímpica, estoy asumiendo que estoy en etapa formativa como la secundaria y la preparatoria. Tengo que ordenar la cabeza y el cuerpo para ordenar lo que va a hacer. Cualquier otra arma, yo no imagino en este momento, en nuestra práctica, para hacer no solamente una reconstrucción cabal desde el manual, sino desde cómo deben ser las cosas, no solamente reconstruir la técnica, sino lo operativo de la técnica,
hacer pesas, danza y Sí, la mano y media. de acuerdo. Y en el caso particular en el rapier, igual, pliométricos complejos, alguna manualidad y el rapier. Definitivamente. Y es bien interesante que lo mencionas, ¿no? Justamente en esta investigación que he llevado acerca de las metodologías de entrenamiento en la Edad Media y el Renacimiento, te metes en toda esta idiosincrasia que tenían los maestros de esgrima. Sí. Y, por ejemplo, cuando hablamos de Talhofer, que es uno de los grandes maestros alemanes famosos en nuestra comunidad, porque tiene muchas imágenes, ¿no? Pero Fiore es bueno por los dibujitos. Pero se saltan la introducción, Sí. porque no tiene mucho texto, pero, por ejemplo, en uno de sus tratados, la introducción es muy importante y dice, joven caballero, ten grandes dolores en tu práctica y aprende a lanzar grandes rocas. Y ya estamos hablando, como tú dijiste, levanta peso. Y dice, aprende a cortejar a mujeres y a bailar. ¿Y cuánta gente se imagina que un maestro de esgrima, que supuestamente era un asesino a sueldo, te diría que aprendas a bailar? Pero justamente en este aprendizaje contextual, y ahorita llegaremos a profundizar más en este tema, la importancia que tiene la danza y cómo en esta formación integral es una pieza clave. No solo la danza. Hoy me invitaste a hablar de la danza para hablar de el modelo educativo necesario para hacer esgrima bien, independientemente de qué esgrima hablemos. Claro. Lo queremos particularizar a la reconstrucción de lo que llamamos HIMA, una forma de esgrima histórica que predata la esgrima clásica, que es mi origen. Pero ahí también yo tendría que hacerte una pregunta. ¿Nunca has cantado y esgrimido? No conscientemente. Esa se la robé a alguien de mi entera anécdota. Él en sus peleas, para poderse controlar, o sea, controlar su organismo, él cantaba en la pelea para tener ritmo. Yo le robé el ejercicio y yo soy fan de la música, yo soy melómano, soy fanático de la música barroca. Yo trato de cantar con todas las reglas mientras hago evoluciones de rapier para subir la dificultad. ¿Y a qué es lo que te llevo? Si vamos a educar a la persona en su cuerpo a través de la danza, ¿qué mecanismos de control estamos dando para la tensión, el miedo, la ira, la agresión? Claro. Por eso el canto. Sí. Fíjate que me recuerdas dos cosas. Una, y lo platicaban en los episodios anteriores con Luis Blake, acerca de, y había una pregunta que nos hacían, ¿cómo controlo mi miedo antes de una pelea, no? Canta. ¿Y cómo controlo a mi oponente y cómo controlo todo mi entorno? Y mi respuesta es esta, no puedes. Tú no puedes controlar a tu oponente y no puedes controlar a los jueces, no puedes y del contexto que tú quieras, ¿no? Sí. Lo único que puedes controlar está aquí y realmente todo viene a partir de la respiración. Sí. Mis alumnos, digo, no sé qué tanto sea visible fuera, pero mis alumnos saben muy bien y me conocen muy bien por mi respiración cuando estoy peleando, porque es notable, se vuelve más fuerte y justamente es una forma de controlar mi ritmo y de entrar en un estado de la mente de relajación, ¿no? Y es como dices, ¿qué herramientas les damos para controlar todo este estrés? Y me parece bastante interesante lo que hablas de cantar. Hay una película que me gusta mucho y siempre utilizo este ejemplo en clase. Son dos hermanos que son peleadores de artes marciales mixtas. Y uno de ellos empieza a entrenar y su entrenador, cada vez que entrenan, les pone a Beethoven. Y entonces se empiezan a acelerar y el único consejo que les da su entrenador siempre es, siente a Beethoven. Sí. Exactamente. Regresa tu mente a la música, escucha el ritmo y sigue el ritmo. Sí. Antes que atletas, tenemos que ser personas completas para reconstruir el esgrima. Sí. El componente físico no es negociable. La verdad sea dicha, ¿no? La esgrima es una actividad que te va a acompañar toda la vida, hasta donde tus rodillas te digan, gobiérnate, pero sí tenemos esa obligación de hacer esgrima, es estar en un constante
modelo formativo. Sí. Hacer esgrima es completar a la persona. Quizás es muy emotivo, quizás es muy allegado a nuestra sangre latina, a nuestra pasión propia, es decir, yo soy peleador. Pero ese es todo un compromiso, porque decir yo soy peleador me estás diciendo soy virtuoso, te cuento un chiste, te bajo a la novia, te bailo en tu cara y uso la espada. Entonces, para mí es todo un compromiso. No, lo que tú quieres decir es que te apasiona esto tanto que me vas a tratar de partir a la mitad. Felicidades. Yo también, pero como dales. Fíjate que es bien interesante porque creo que esa es una de las cosas que distingue al esgrimista común del maestro de esgrima, sí, y lo que distingue al esgrimista vulgar del esgrimista diestro, ¿no? Sí. Este tipo de conceptos, yo siempre se los digo a mis alumnos, y espero no ofender a nadie, pero así lo digo y sin filtro se los digo aquí. Cualquier tonto puede usar una espada. Sí. ¿No? Dásela a quien tú quieras en la calle, sin técnica, igual te parte en dos. Un buen día para él, un mal día para ti, te parten dos. Sí. Pero como dices, esta formación, este dominio propio, esta conciencia de tu ser, claro, es lo que te hace un artista y lo que te hace un verdadero esgrimista. Por eso parto de esta definición que el esgrima es una ciencia como es un arte. De acuerdo, 100%, ¿no? Y bueno, viendo que de aquí estamos en el mismo canal, y que no hay mucho más que elaborar a partir de esta idea, vamos ¿sí? al segundo punto, que lo mencionabas al inicio y que también se ha perdido en esta disciplina moderna y en esta cultura masculina moderna, la relación que hay de la danza con el ejército, ¿no? Y la importancia que tenían las danzas militares sí. en el periodo medieval y renacentista, que se ha ido perdiendo, pero que solamente nos toma investigar 5 minutos para darnos cuenta la relevancia de la danza militar sí. con la práctica de las armas. Así es. ¿No? Entonces... te lo narro como lo visibilizo. No sé en qué momento no ser hombre, ser viril, se divorció de la gracia. Donde la hombría como tal perdió su componente estético. Sí. No sé, no sé en qué momento no conozco a nadie que estudie historia de las mentalidades con esa talla para preguntarle, oye, ¿cuándo los hombres dejamos de ser elegantes? Es una buena pregunta, ¿eh? Porque la verdad creo que ese fenómeno no tiene tanto tiempo, ¿no? No sé, cuando recreamos el pasado no tan lejano, cuando pensamos en esta idea de la caballerosidad, sí. Siempre está este elemento del baile, ¿no? Como debía ser, lo que decía Talhofer, cortejar a una dama y saber bailar. Y eso es parte de la cultura cortesana, por lo menos hasta finales de los 1800. Sí. Donde un componente de tu ejercicio de la hombría es tu demostración pública de tu autocontrol corporal. Sí. Porque, vamos, eso tiene varias inferencias. Si tengo una espada, se entiende que tuve una educación. Si tuve una educación, sé leer, sé escribir, por tanto te puedo mantener una conversación y puedo en reglas complejas socializar contigo, como en una danza. Exacto. Tú y yo en este momento que lo narramos tenemos bastantes convenciones, bastante etiqueta. Pero reconstruir esta parte del pasado es reconstruir tiempos y formas que sí tienen un fundamento muy poco elegante, que es el ejercicio sistemático de la violencia. Sí. Creo que mucho de lo que estamos hablando es que no solamente la esgrima es con los pies, ¿sí? La esgrima es con la cabeza, sí, pero estamos hablando que enseñar esgrima y sus componentes que lo sustentan es reenseñarle a la persona suplir con algo tan intangible como los modales, la violencia. Entonces, la verdad, yo no necesito enseñarte a usar una mano y media. Porque como toda espada, desde lo simbólico, la espada es la continuación de la ira del hombre. Yo no necesito enseñarte a ser destructivo. Yo necesito enseñarte cómo gobernar esa destructividad. Si lo sublimo de esta idea, ya podemos meterle el componente estético y podemos hablar de que cuando está bien esgrimido, se ve fácil. Exacto. Se ve con gracia. Sí.
la buena ejecución del esgrima desde afuera se ve obvio, se ve sencillo. Sí. Como quien va, y tomando la alegoría que es la plática, la esgrima cuando bien hecha es una danza. Correcto. Y no solo bien hecha, bien entendida, ¿no? Sí. Se tiene que entender toda esta idea de los ritmos y algo más que decías hace rato, ¿no? Si sabes, yo se los digo a mis alumnos, los dos elementos fundamentales del combate son tiempo y distancia, Sí. ¿no? Es lo primero que tienes que dominar. Todos quieren llegar a pegarle al otro, pero lo primero que tienes que entender es cuándo sí y cuándo no estar y en dónde, ¿no? Y lo platicaba con uno de los antiguos entrenadores del equipo olímpico de esgrima de México, un cubano muy bueno. Y como esgrimista alemán del estilo medieval que soy, evidentemente me veo torpe y me veo grande en mis movimientos cuando esgrimo con una niña de 10 años que tiene la mitad de su vida haciendo sable. Y entonces me dice, es que tu primera defensa es con los pies, te tienes que quitar. Y es como, lo estoy intentando, pero es muy rápida para mí. Sí, claro. Pero lo dice, si no mal recuerdo de Frenge, todo arte tiene un tiempo y una distancia, todo arte tiene una medida. Y creo que ahí reside uno de los grandes valores de entender la danza y el entender la esgrima como una danza. Sí. Hablar de la danza dentro del esgrima es hablar de ese enorme intangible que no tenemos en los manuales. Nos es más fácil leer un manual del Renacimiento porque ya están estructurados a lo que entendemos, que si pasa, entonces ve. Un manual medieval como Descansa en la educación por Rota son una serie de consejos, porque se asume que el que lee no tiene problema en pasar toda la tarde haciendo lo mismo hasta que le haga sentido. Claro. Entonces, si somos competentes en lo demás que tiene que acompañar al verso de Tal Hofer, estamos más cerca de Tal Hofer que ayer, que lo vemos como algo técnico. Te narro en paralelo un problema que tengo. Los mejores peleadores de mano y medio europeos tienen como antecedente haber sido espadistas olímpicos. Sí, muchos de ellos sí. Es decir, están construidos en una técnica donde hay mucha explosividad en piernas, que bueno, pero también hay toda esta ritualización de entrenamiento que llega al subconsciente, donde buscas una situación donde puedas repetir 2, 3 golpes. Esta es esgrima olímpica, con otra herramienta. Y de ahí paso a la idea. ¿El componente físico está? Sí. ¿El componente intelectual? No lo sé. ¿El componente marcial? No lo sé. Hay una medalla, hay un campeón, eso sí. Desde ahí, ¿qué piensas de reconstruir los otros componentes? Es un poquito complejo, ¿no? Caemos en el tema un poquito del frog DNA, ¿no? ¿Qué tanto tenemos que tomar de otras partes para reconstruir nuestros elementos? ¿Sí? Y bueno, por ejemplo, la parte marcial siempre nos queda la duda, ¿no? Claro. Por ejemplo, mucha gente, y aquí saliendo un poquito del tema, mucha gente siempre hace la pregunta de, es que no entiendo por qué en los torneos no vemos más enganches o engarces de hoja y más rotaciones. Porque hay dos espadas antes. Esa es una, pero también si lo vemos desde el punto de vista real, si ponemos una pelea marcial en contexto, no una idealización romántica, la realidad es que no quieres estar ni así de cerca, ni le vas a dar tanto tiempo a la otra persona. Y entonces viene este otro debate de qué tanto lo que nos enseñan marcialmente, técnicamente en los manuales, era aplicable en la vida. Y creo que si somos objetivos, si lo vemos desde el punto de vista incluso del combate moderno, ¿no? Vemos gente peleando con machetes todavía en las calles, todavía llegamos a ver cuestiones de duelos, por ejemplo, en el caso del mensur alemán. Y la realidad es esta, la espada casi no toca la espada. El combate marcial, como lo entendemos como un combate real, a sangre o a muerte, difícilmente se va a centrar en ese elemento de espada con espada. Y va a tender más a este movimiento de me mantengo lejos y utilizo el único momento correcto que tengo para hacer mi movimiento y salir de ahí
lo más limpio posible, ¿no? Después, Sí. si vamos a la cuestión del MMA, por ejemplo, y que te permite hacer de todo. La transición siempre Sí. es muy sencilla. O le pegas en la cara o te cierras y lo tiras. Y todo lo que hay en medio, todo No lo vimos. no lo ves. No lo ves. Ujú. Y en la calle no es muy diferente, ¿no? Y digo, estoy pisando terreno con lodo, ¿no? Porque hay muchos pormenores por los cuales nos podríamos salir. Pero justo el punto al que voy es cómo reconstruir ese elemento más marcial. Es difícil, ¿no? Porque realmente nunca estamos y probablemente nunca estaremos en el contexto del combate marcial, ¿no? Mira, te lo narro desde mí. No creo que en este tiempo de vida que tengo yo vaya a matar a alguien. Uh-huh. Mucho menos se dé las circunstancias donde con rapero daga yo maté a alguien. Claro. Desde ahí tengo la honestidad de que estamos haciendo una danza de una forma intrincada de homicidio. Sí. Y todo el camino y experiencia cultural que nos deja el representar matar. Uh-huh. En ese sentido, pues yo tengo ningún problema con las personas que hacen MMA. Pero como dices, si no es a la cara es un derribo. Y es algo que también podemos ver en mano y media. Si no es un somehow, es un clinch. Exacto. ¿Cuál es falta de educación en los adversarios? No lo sé. En educación como un entrenamiento formal, un peleador de MMA tiene horas sombra en cosas que yo desconozco, mis respetos. Pero también podemos ver en un esgrimista ya con mucho tiempo, alguien que haga mano y media, son dos situaciones. Estocada corta la cara o avasallar al otro. Uh-huh. Creo que lo que nos gustaría ver como esgrima, que son estos juegos intrincados, ¿es un proceso educativo o es un acto muy consensual? Es como pedirle al otro, vamos a tener una pelea bonita. Yo no me imagino las veces que me pasó en la secundaria decirle al otro, pues mira, que nos aplauda en el tiro. No, no pasó. No. Y es... Ah, perdón. No sé si vas a decir algo más. No, continúa, Okay. por favor. Sí, es justo a lo que iba y es justamente mi punto. Lo capturas siempre de una forma más elegante. Y es justo eso, ¿no? O sea, a menos que en un torneo llegues y le digas al otro, oye, vamos a hacerlo de esta manera, la dinámica se resume a un par de puntos. Pero lo interesante es que cuando pensamos en la esgrima cerrada, esta esgrima elegante, como dices, muy espada con espada, a veces pareciera ser que el trabajo de pies ya no es tan importante. Pero cuando hablamos de una esgrima abierta, larga, de tiempos, el trabajo de pies es fundamental. Visceral en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, vamos a narrarlo así. Mientras más en serio es la cosa, más importantes son los pies. Correcto. Y además es bien interesante también, porque muchas veces queremos idealizar el combate en la Edad Media, el combate en los campos de batalla del Renacimiento, incluso el combate napoleónico, ¿no? Y la realidad es que cuando tú te estás enfrentando a 3, 4, 5, 100 tipos a tu alrededor, no te pones a hacer enganches, ni te pones a hacer rotación. Le pegas y te vas al siguiente. Es un movimiento de espada muy dinámico, ¿no? Sí, creo que los recuentos, ahí sí voy a los tercios españoles, que estos empujes de picas han de haber sido, bueno, desde las falanges macedónicas, ¿no? Este cierre de formaciones casi anónimas ha de haber sido una experiencia aterrante. Sí. Donde no sé si, que sigan, eran de origen peleas injustas, entre alguien que ha matado y alguien que no sabe cómo no morir. Y sobre esta lógica yo me explico que le demos tantos componentes extras a esgrima, a que invertamos tanto para que la persona en ese momento pueda gobernarse y hacer algo. Sí. A mí se me quedó muy claro desde cuando me tocó leer a Tucídides, a Salustio, esta queja generalizada, ¿no? Ahí van las formaciones, ¿no? Ya tiñendo de café y amarillo su ropa. Sí. Entonces es una búsqueda constante. Ahora bien, te lo narro porque es un problema que tengo. Viendo hasta este pasado,
Pues los centuriones son máquinas de matar. Y los espartanos. Y los tercios. Y es que resulta que todos los que hacen esgrima son proficientes máquinas. Claro. No tengo cómo decirte si sí pasaba o no pasaba. La evidencia, la mayor cantidad de muertos en los campos de batalla hasta el 1800 es ese punto de la pelea donde todos están exhaustos. Sí. Hasta entonces, y bajita la mano, las peleas, hay temor, hay miedo y hay mucho control social. Creo que la democratización de las muertes viene hasta la Guerra Civil Norteamericana, donde nadie tiene ningún reparo en disparar a los oficiales. Claro. Construyendo el tema que tienes, no solamente es invertir en que el esgrima sea un juego de pies, es durante toda la pelea mantenerte en un nivel estético. No me interesa que ganes una pelea, que la verdad es una alegoría y es un juego de lo que es el uso del arma. Me interesa que tengas tanto autocontrol que durante un periodo no consensual de agresión, que es parte de lo que es un torneo, te mantengas en forma, aquí y físicamente. Sí. Y eso nos lleva de vuelta a las danzas militares, ¿no? A estas danzas marciales. A mí me encanta siempre tocar el punto de las danzas escocesas porque culturalmente es algo que me llama mucho, pero que sabemos que no son exclusivas de Escocia, ¿no? Y entonces justamente vienen los dos valores de los que acabas de hablar. Uno, la danza como una forma de acondicionamiento físico. Así es. Y los invito, si alguien lo quiere intentar, pónganse una cota de malla y pónganse a bailar 3 minutos. A bailar en un ritmo intenso. Bocicó lo dice, los ejercicios que debe seguir un escudero para su formación hacia caballero. Ponerse la armadura y bailar vigorosamente. La palabra que utiliza es vigorosamente. Entonces no te iban a poner a bailar vals, te ponían a bailar este tipo de danzas marciales que son muy enérgicas, que te estás moviendo de un lado al otro, ¿no? Una de mis favoritas en Escocia, se pone el sable sobre su funda marcando una X y durante lo que dura una canción o una pieza con la gaita, tienes que saltar de un lado al otro en diferentes formas y figuras. Y entonces, el elemento de acondicionamiento físico, porque es una actividad vigorosa en la cual tu sistema cardiovascular se va a activar y si haces lo que dice Bocicó con la armadura puesta, realmente es muy intenso. Y número 2, el control corporal del que hablas, ¿no? O sea, el pasar de una postura a otra, controlar los pies, controlar las manos al ritmo que te estén tocando. Sí, que es un excelente entrenamiento para en un momento muy particular de la persona, que es una pelea. Me quedo callado por esta idea de que no sé cuánta adrenalina pueda tener yo peleando en serio, a diferencia de cuando tenemos un torneo. Pero el hecho es que tengo adrenalina y que tengo que haber tenido todo este ejercicio de autocontrol para poder pensar qué hacer sin que me gane el cuerpo. Claro. Es decir, viéndonos muy fisiologistas, tener tan entrenado el parasimpático que mi yo consciente pueda, a alguien no consensual, lograr algo en su contra. Y me queda esta reflexión. De todas formas, no estamos en una alegoría, en una danza representando una pelea. Pues sí. Yo sé que lo que nos trae aquí es hablar de cómo la danza y la esgrima se unen, y yo te lo narro desde un proceso formativo, porque es como yo lo he vivido y lo tengo instruido. Pero en un golpe de sinceridad, retornando al tema, como no he matado a nadie, ¿no sigo danzando las peleas? Más allá del juego de palabras que permite el castellano, ¿no? Sí. De lo propio que es el Totentanz, la danza de la muerte. Sí. También lo existe en alemán. ¿No es todo este ejercicio una danza? Claro. Y curiosamente es para nosotros hombres modernos. ¿No es la última danza que tenemos permitida? No es solo una danza, es un ritual. Sí. Desarrollame que sea un ritual, porque creo que coincidimos. No, es un ritual y es además no solo la esgrima histórica, yo creo que
la esgrima olímpica, el judo, el box. Claro. Es el último gran ritual al que tenemos acceso. Sí. En un estudio que hacía un poco más joven acerca de por qué las figuras deportivas son tan importantes para nuestra cultura, reflexionaba justamente en necesitamos esos héroes, necesitamos a Julio César, necesitamos a Aquiles y necesitamos al rey Arturo, y el problema es que ya no los tenemos porque nuestros héroes son anónimos y entonces necesitamos darles una cara en un ritual que socialmente es más aceptable, que es el deporte, ¿no? Y los hombres buscan esta violencia de la que hablábamos más, bueno, antes, en el deporte, ¿no? Y los cuerpos chocando y los hombres cayendo, ¿no? Y siempre nos gusta decir la guerra y la batalla, y cuando en realidad pues, son rituales, son simulaciones de algo que ya no podemos hacer. Y sí, creo que desde nuestro punto de vista moderno de la masculinidad, la lucha, por ejemplo, es la última danza que no que se nos permite, que nos permitimos, en la cual podemos experimentar ese ritmo y ese movimiento sin recibir una crítica interna que afecte nuestra masculinidad. Claro. Es muy complicado decir que ser un hombre completo es estar desprovisto de gracia y soltura, ¿no? Es terrible. Y ahorita que te lo expreso, la verdad se me hace hasta cómico. Porque si soy capaz de ir al box, soy capaz de bailar. Son las mismas piernas. Claro. Entonces, sí me estoy riendo de este... Es un dilema moderno, sí, pero debería ser un falso dilema. Y además, y qué bueno que lo platicamos, porque como dices, estamos hablando o el tema que me inspiró es justamente hablar de la danza, pero me gusta cómo recaemos en que la esgrima es una formación integral. Y la esgrima que no se aborda como una formación integral es una media esgrima o una falsa esgrima, ¿no? Y es algo que es una falsa esgrima. Sí, y es algo que si no lo quieren ver así, quienes nos escuchan, yo los invito nada más a que revisen a profundidad cualquiera de las fuentes, digo, mi especialidad es alemana, cualquiera de las fuentes alemanas, sobre todo las tempranas. El Ringe te habla del control, Talhofer te habla de la danza, te hablan del tiempo, pero no solo eso. Cada manual del periodo temprano alemán, quizás con la excepción del I-33, te habla de la necesidad del dominio corporal, de la fuerza, del dominio de la lucha, del dominio de la espada y del dominio del caballo. Entonces, como dices, se formaban, no esgrimistas, se formaban personas integrales. Ahora, otro gran valor que se viene explorando desde los celtas, pasando por los nórdicos y llegando a la Edad Media, y grandes autores de la época siempre lo van a hablar, es de la integridad del caballero. Integridad, hablando de ser un ser integral, que no solo debe dominar la violencia, sino que debe dominar el arte, ¿no? Los celtas decían que cualquier guerrero tenía que ser un buen bardo, ¿no? Y que tenía que ser elegante con los pies. Y se esperaba de un noble y de un caballero en la Edad Media, en la mayoría de los casos, que dominara algún instrumento musical, que dominara la poesía, que dominara la equitación, que dominara las artes y las ciencias, no solo la espada. Me haces pensar, yo prefiero bardo es una palabra muy grande, pero es interesante que lo digan porque no solamente habla de algo más complicado, de ese manejo de la inteligencia llamado humor. Está interesante, me dejaste pensando. Te hago la réplica, no son mis fuentes favoritas, mucho menos es un estilo que yo practique, pero los tratadistas españoles en lo que toca la destreza sí llegan a lo chocante describiendo quién tiene que ser el diestro.
este manual de petición del diestro es esto, el diestro es el otro. Yo, en mis primeras lecturas y acercamientos como hombre moderno fue ¿y este manual de autoayuda qué? Era gravoso, era chocante, pero también tengo que entender que viene toda esta tradición que narras de, a diferencia de ellos, que la educación es una, no hay esta separación que tú hacemos de matemáticas, filosofía, no, la educación es un todo, vale a dejar muy claro quién es la persona que se va a transformar haciendo esgrima. Porque al menos para ti y para mí, salvo que la pandemia diga otra cosa, el uso de las armas es un proceso transformativo individual, ¿no? Sí, claro. Y en ese sentido creo que lo más valioso es que quien reconstruya se construye para construir con los demás. Claro. ¿Qué piensas? Sí, sí, sí. No, definitivamente, ¿no? Creo que si podemos... La gente a veces pregunta, ¿de qué me sirve aprender esgrima? Yo nunca me voy a defender en la calle con ¿De qué te sirve ser decente? ¿No? Sí, ¿no? Y te dicen, yo no puedo cargar una ropera, o no puedo cargar un sable o una espada en la calle. Entonces, ¿de qué me sirve? Pues, número 1, de autocontrol. Número 2, de autoconocimiento. Autoexploración. Desarrollo. Y entonces, como dices, te construye. Sí. Y cuando entiendes bien el proceso de construcción, entonces te permite construir con los demás, porque experimentamos el mismo proceso, ¿no? Entonces, tú te desarrollas, mientras alguien con quien entrenas se desarrolla, y se desarrollan juntos, y ese proceso no se detiene ahí, ¿no? Y por ejemplo, en el caso espartano, me viene a la mente, ¿no? Es justamente esto, ¿no? El de construir quién eres para construir a alguien más, mientras construimos una unidad más grande. Pero no estamos hablando de, por cierto, si alguien nos escucha, no estamos hablando de la construcción como de arriba, o sea, no nos hagamos eso. No enfrente de los niños. Estamos hablando en examinar todas nuestras partes a través de diferentes actividades y descubrirnos dentro de ellas. Exacto. Vamos a ser muy torpes bailando y está bien. Vamos a ser muy torpes esgrimiendo y está bien. Te vas a machucar con las pesas y está bien. Es cómo respondes a toda esta avalancha de frustración y dolor, lo que hace que tenga tanto valor agregado que hagas esgrima. ¿Es así como es? Exacto, sí, o sea, te ayuda a conocer tus limitaciones, a romperlas y a crecer como persona. Sí. ¿No? Al final, usamos la esgrima como usamos la danza, como un ejercicio de autocontrol. Sí. Sí, ¿Eso quiere decir que en algún momento la esgrima tiene un efecto terapéutico sobre la persona? Creo que sí, y que no, porque mucha gente lo ve ahora, pues sí, es mi hobby, ¿no? Pero creo que incluso antes, si no nos explica, bueno, se puede explicar desde otros factores socioculturales, pero también la popularización durante el Renacimiento, ¿no? O sea, si no hubiese algo de ello, no se hubiese convertido en las actividades más populares de la época, ¿no? Claro. Había opciones, no era lo único, había opciones, pero sí te permite esa frescura, diría yo, ¿no? Si hablamos del Renacimiento, es fácil que lo veamos como la esgrima como el ápex de la educación del hombre universal, de este ideal del hombre renacentista, ¿no? La máxima prueba del hombre completo y universal es que puede usar una espada. Porque no solamente hay tiempo de distancia, hay mecánica, hay física, hay ética, hay teología. Es la mayor prueba de que eres un ser completo, el hacer esgrima. Sí. El hacer lo que los alemanes llaman la esgrima como arte, el arte del combate, y los españoles llaman la verdadera destreza, que termina por cerrar en lo mismo, ¿no? Debe ser una formación integral, no puede ser una formación particular, ¿no? Que yo les invito, si ustedes creen que hay algo que falla en su esgrima, lo más probable es que no sea su esgrima. Exacto. ¿No? Porque dices, es que llevo tanto tiempo entrenando con la espada. Ok, a tu cerebro ya le queda claro cómo mover la espada, pero no le queda claro todo lo demás. No le queda claro el movimiento de los pies, no le queda claro la lectura de los tiempos, no le queda claro el control de la mente. O sea, hay un montón de factores, ¿no?
Y cuando regresamos a los tratados y entendemos la esgrima como un proceso de formación, entonces dices, no te falla la esgrima, te falta la lucha, te Sí. falta la equitación, te falta la danza, te falta la fuerza, te falta... El otro día hablábamos de la mente, de psicología en los Ujú. deportes, ¿no? Te falta la mente, lo que decías, el control. Entonces, yo los invito a hacer esa evaluación. Si algo falla en su esgrima, probablemente no sea su esgrima. No sé si eso es bien. Empiecen a voltear a ver cuál es su proceso de desarrollo y Ujú. cuáles de estos pasos que por alguna razón los griegos, los romanos, los alemanes, los italianos, los españoles repiten y repiten, Claro. ¿no? Mira, no imagino una cultura que tenga más arte retacado por milímetro cuadrado que los mexicas. Ujú. Y al menos todo lo que nos queda de su tradición marcial, el componente estético de la misma es muy fuerte. Sí, ¿Qué es lo que quiero decir? Cualquier cultura que se precie de ser guerrera descansa en atletas y artistas muy competentes. claro. Es Entonces, que, no se trata de que no seas un buen esgrimista, se trata de que qué tan completo estás para el esgrima. sí, como dices, la esgrima termina por ser un producto de Ujú. todo tu desarrollo personal, ¿no? Y me gusta hablar de esto. Generalmente soy más conocido por mi espada larga que por, sonó, bueno, que por el uso de cualquier otra espada, ¿no? Claro. Pero cuando hablo con mis alumnos, hay un montón de principios que tenemos que empezar a dominar como esgrimistas, ¿no? Y entonces les digo, a ver, si tú quieres desarrollar mejor tu tacto de la espada, Ujú. haz lucha, porque la lucha cuerpo a cuerpo te enseña a sentir y te enseña a redirigir la fuerza. Te mueves hacia un lado, te mueves hacia el otro. Si quieres, y realmente cuando yo empecé a entender mejor los tiempos y la lectura del ritmo, fue en la equitación. Ujú. El aprender a sentir el movimiento del caballo, acoplarte a su ritmo, Sí. contar el movimiento de sus pasos. Ahora les digo, ¿quieres aprender enganches, rotaciones? Entonces voltea a ver a la ropera. ¿Ok? El movimiento fino, como decías, ¿no? Sí. Es el movimiento de vete a hacer, no sé, ¿cuál fue la expresión que usabas hace rato? No dijiste manualidades, pero... No, sí hablé de una manualidad porque consideré cómicamente clasista que mandara yo a todos a pintar acuarela. Pero es justo eso, ¿no? O Sí, sea, no, y puede ser acuarela, puede ser caligrafía, bordar, surcir, cualquier cosa que sea movimiento fino, que se eso, requiera estética. El exacto, resultado se tiene que ver bien para que sea demandante. exacto, coordinación fina, ¿no? Entonces, justamente, Motor fino. exactamente, quieres coordinación fina, quieres motricidad fina, ropera, ¿no? Oye, lo que yo quiero es tiempo y distancia, sable, Sable. ¿ok? Entonces, te das cuenta que ver y otro error, una esgrima incompleta, una esgrima falsa, es hacer un arma. Sí. Lucha para tacto, equitación es importante, ropera para coordinación fina, sable para control de tiempo y distancia. Y no tienen que ser específicamente esos, sino las armas que entran en esas En esas categorías. categorías. Armas de punta, coordinación fina. Armas Ujú. de filo, tiempo y distancia. Distancia. Tradiciones de cuerpo a cuerpo, sentimiento de lo que hace tu oponente. Sí. Y entonces se vuelve una formación completa, ¿no? ¿Y dónde entra la danza? Pues entra en todo eso, el control corporal, el movimiento Mira, de los pies. no parece, pero el pegamento de que todo eso salga adelante es la danza. Claro. Es lo que te va a dar los elementos comunes para que ninguna de las, yo diría 4 categorías de armas, entren en ti. Porque no Ujú. hablaste de las armas de pértiga y polea. Claro, ¿no? Y también es muy importante, ¿no? Te dan otros principios, la base a partir de la lanza, Ujú. ¿no? El control de una distancia distinta, porque es una dinámica distinta que también te va dando. Y que tristemente también es una subdisciplina que se ha ido olvidando, ¿no?
pero que tiene su valor en la formación del combate en general y que por alguna razón está en todos los manuales que son integrales. Tú sabrás que mi maestro de esgrima todavía vive. Sí. Él todavía tenía manuales soviéticos donde era florete, porque es el arma escuela, no es un arma como tal, es una escuela. Claro. La espada, el sable y la bayoneta. La bayoneta, claro. Todavía estamos hablando de documentos de los 70, donde aparte era una versión muy kosher de la bayoneta, porque era bayoneta deportiva, no tenía el golpe de culata y el golpe de fuste. Claro. Nada más. Claro. Y que, por ejemplo, podemos ver en el ejército, ¿no? El ejército te va a enseñar armas cortas y te va a enseñar el uso de armas de fuego, pero también te va a seguir, o sea, sigue siendo funcional el uso de la bayoneta Sí. y del rifle como un arma de asta, ¿no? Entonces, definitivamente hay que volver a verlas todas. Y ahora me queda un último punto. Por favor. Porque, pues, como decíamos, ya no estamos en ese contexto, ya hay muchas cosas como, no vamos a reconstruir lo que se hacía en ese tiempo. A lo mejor a nadie de los que está escuchando les interesa ir a tomar clases de ballet, ni clases de vals, ni van a ser chambelanes. Ajá, entonces viene, y a lo mejor tampoco quieren bailar cumbias. Entonces tenemos que tropicalizar, si queremos decirlo así, un poquito la práctica. Algo que yo he hecho en mi escuela es voltear a ver lo que hacen otras disciplinas, ¿no? Y dos casos que me llamaron mucho la atención. La esgrima olímpica, con todo el trabajo de pliometría que se hace. Sí. Y después, el fútbol americano. Y de repente dicen, ok, ¿cómo? El fútbol americano se basa en todos esos ejercicios de agilidad con las escaleras de agilidad. La velocidad de pies, y siempre les digo, imagínate un mono que mide un 85, un 90 y pesa más de 120 kilos, moviendo los pies más rápido que una, no sé, que una niña chiquita, ¿no? Y cuando uno los ve practicando, es impresionante. O sea, tú ves un receptor, un esquinero de la NFL moviendo los pies en las escaleras de agilidad, es brutal la velocidad con la que se mueve, ¿no? Entonces nosotros les decimos, bueno, no te voy a enseñar a bailar, pero te voy a enseñar a coordinar a partir de estos ejercicios pliométricos y pues, de las escaleras de agilidad, ¿no? Recuerdo mucho, estoy haciendo ahorita memoria de cuando estudié la licenciatura, los compañeros que hacían americano decían eso, que el premio era el juego con el otro equipo. Que lo pesado, lo demandante, lo brutal, lo destructivo era entrenar. Claro. El regalo de eso era el ir contra otro equipo, porque solamente estamos jugando. Exacto. Tú perteneces a un modelo del esgrima donde no solamente quieres dar un paquete integral, descansas mucho en la visión deportiva del tema. Yo descanso, al final, yo aprendí esgrima como parte de un proceso educativo institucionalizado. Yo no consigo tener un alumno que no solamente tenga su práctica individual, sino que se dé la tarea de hacer sus pliométricos, hacer sus pesas, y si es necesario arrastrarlo, inscribirlo a una academia de danza, porque no solamente necesito que haga esgrima, necesito que socialice. Claro. Porque necesito que la práctica de algo tan frustrante y destructivo como el esgrima tenga suficiente valor agregado y mecanismos de soporte. No se me ocurre un aprendizaje más destructivo, frustrante y incómodo que el que te den una clase de rápido. Y recibir las 57 veces el golpe de regreso a la cara y ni siquiera supiste por qué. Sí. Y no te estoy hablando de métodos cuestionables de enseñanza del esgrima ni calidades de maestros. La enseñanza del esgrima es un monumento a la frustración. Y más para nosotros que nos aventamos el reto extra de rescatar del pasado una forma de esgrima que no tiene referente cultural. Claro. Entonces, sí veo que de tu lado le quieres dar quieres rescatar en una sola clase todo lo bueno posible. Yo necesito plantearte que es un buen modelo, pero yo sí necesito darle a la persona todo el grupo de ayuda necesario para que vuelva a la clase. Claro, ¿no? Pero creo que finalmente es lo ideal, ¿no? Que, como lo decíamos, esto es formativo. Nosotros tratamos de mostrarles la punta del iceberg
de cada una de esas disciplinas definitivamente, ¿no? Sí, Nuestra sesión típica, que muchas veces es más larga de lo que es en algunas otras academias, empieza con, obviamente, calentamiento, ¿no? Pero luego viene el trabajo de pies, la pliometría, la explosividad. Luego viene el trabajo técnico. sí, Y siempre se cierra con el trabajo de fuerza. Porque justamente creemos en que tenemos que presentar, como dices, ese modelo en el cual obtienes todo lo que se tiene que hacer, ¿no? Los elementos de claro, los que veníamos hablando. Sin embargo, y es algo que hablamos sobre todo con los más veteranos, una sesión o dos de estas a la semana nunca es suplemento para un entrenamiento integral. Y la comisión que siempre les dejamos es esa. Y depende de cada quien si la toma o no, ¿no? O sea, tu trabajo de pies lo tienes que hacer en casa, tu sí, trabajo de fuerza lo tienes que hacer en casa y tu trabajo técnico lo tienes que hacer en casa, ¿no? Y tu trabajo mental, o sea, somos la prueba para que tú vayas e integres esto en tu vida, ¿no? claro. Mira, nunca va a faltar la persona que así como dice que hace CrossFit, hace esgrima, Ujú. porque esa es la necesidad de la persona en la constitución de fuerzas e identidades. A mí no me interesa que le añadas otra guirnalda a tu ego, me interesa que seas proficiente en algo que es muy demandante. Ujú. Y mira que yo sé que se lo digo a la comunidad que le pertenezco, que casi parece un paso de comedia, pero tienes que construir a la persona y a ti para ser funcional en una actividad. Claro, Y hay que tener ese reconocimiento y esa madurez que si yo no construyo para llegar a clase, yo no estoy llegando a clase. Ahora, yo no sabía que tú le dabas ese componente de responsabilidad individual a tus alumnos. ¿Crees que sería responsable dejar al alumno sin tarea? no. Solamente es Eh, proyectarlo en la tabla más al tiempo y al espacio. claro, no, no, siempre debe de recaer la responsabilidad en el alumno. Uh -huh. Eh, Nosotros somos facilitadores y en todo este nuevo modelo de educación, ¿no? Pero es verdad, somos facilitadores del conocimiento. O sea, yo no te puedo hacer entrenar como yo entreno, pero yo No, entiendo el entrenamiento que necesitas para, para llegar a donde quieres llegar. Y eso no lo sí, vas a lograr con 2 horas de entrenamiento a la semana. no. Pero yo sí soy responsable de darte un mínimo ético. Ujú. De lo menos que Claro, puedes hacer, lo menos que puedes hacer en esto es llegar hacia la clase. exacto. Porque los dos involucrados sabemos que no llegamos listos para eso. No estamos en el siglo XVI en Venecia. Nadie está listo para una clase rápida porque nadie tiene la necesidad, nadie tiene el contexto y a nadie le mataron un tío con una estricha. Claro, Entonces los dos tenemos que estar preparados para hacer nuestra pequeña danza emulando el pasado. claro. Y además, eso le da un valor agregado, ¿no? O sea, ya no hago la esgrima solo por aprender a pegarle a alguien con algo que me parece divertido, sino lo hago una actividad integral para mi vida. Uh -huh. Y entonces ya no se vuelve, que lo que pasa a muchos, ¿no? Van entrenando un par de veces, dicen, ok, ya aprendí a pegarle, ya no hay nada más que obtener de esto. Pero cuando se vuelve cuando integras tu día a día alrededor del esgrima, Claro. entonces cambia, porque entonces sales de tu trabajo, sales de tu escuela y entonces dedicas un tiempo a tu entrenamiento físico y Sí. un tiempo a tu entrenamiento mental y un tiempo a tu entrenamiento de pies y un tiempo a tu técnica y como dices, entonces llego más preparado a mi fin de semana Uh -huh. donde en 2 horas no voy a aprender todo lo que tengo que aprender, pero si ya traigo esas herramientas preconstruidas, es un poquito más fácil ensamblar en 2 horas que construir Exacto. desde la base, ¿no? Uh -huh. Entonces, concuerdo contigo, se tiene que dejar ese trabajo, finalmente es cuestión de el alumno Sí. si quiere tomar ese reto y alcanzar ese desarrollo, ¿no? ¿Algún otro tema que podamos disolver en esta idea? Pues no, fíjate que justo estaba pensando en Uh eso, -huh. me parece muy interesante cómo partimos de la idea del trabajo de pies, pero realmente cerramos y concluimos con esta idea de que el esgrima es un todo, es una actividad integral Sí. y que su valor va en eso, ¿no?
Sí, y al final, la prueba plena de que el esgrima está ejercida en su totalidad es que estás bailando en la pelea. Exactamente. Aunque tu pareja de baile sea trágica, pero vas a hacer algo bueno con él, Exactamente. No, tomando la alegoría. Exacto, sí, porque igual te quiere pisar los dedos gordos del pie, ¿no? Falta que Pero los sí, encuentre. exactamente, exactamente, ¿no? Y entonces vienen muchas alegorías medievales, ¿no? A mí me gusta siempre hablar de Paulus Cal, que dice que debes tener pies como un ciervo. Y cuando hablo de este tema, no solo utilizo ese ejemplo. En segunda de Samuel me llamaba mucho la atención un día que estaba leyendo ese pasaje. Se habla del rey David, se habla de sus militares, de sus grandes generales, y a uno de ellos se le menciona con pies como gacela. Sí. Y entonces nos damos cuenta que estas alegorías son universales, o sea, los grandes guerreros siempre se habla de esa movilidad en los pies. A mí me llama mucho la atención como Homero se refiere a Aquiles como el de los pies ligeros. Y habla cómo flota a través del campo de batalla y cómo los dioses lo levantan y lo transportan como si estuviera en nubes, ¿no? Entonces, cuando tú tienes esa habilidad, pues no importa si te ataca un león o te salta encima un oso o se te viene encima un búfalo, como dirían los alemanes, porque porque tienes esa gracia, como dices, esa elegancia para moverte a un lado y que el búfalo te pase. Sí. ¿No? Entonces, pues muchas gracias, León, por tu tiempo. Gracias No, por el gusto estas. fue mío. Te lo agradezco mucho. Recuerda, menos alemanes, más carne roja, 2 horas de danza, toma tu giganti, cree en él, vive en él. Podríamos dejarlo en más ringue, más polka y más, no sé, y schnitzel. Bueno, Schnitzel, juega. ¿No? Pero bueno, siempre un gusto, León. Muchas gracias El gusto por fue tus mío. aportaciones y seguramente te tendremos de vuelta próximamente en Filosofanda. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por escucharnos. Ya saben, síganos en redes sociales. Estamos como Krieger Escola en YouTube, en Facebook y en Instagram. Que tengan bonita noche, si es que nos están viendo de noche. Adiós.